Muy bien, aquí estamos en la mesa compartiendo en vivo desde Radio Roja de Casa Grande, en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Estamos Juan Martín Cabello, aquí el negro Incola Martín, aquí digo presente, y está Lea Ross, que cada tanto nos hace el gustazo de venir a compartirse radio, micrófono en nuestra columna habitual, que es quincenal. Alguna tenemos la suerte de que lo tenemos acá con nosotros para matear, para criollear. Candidato a canelones, así te También. Así. Para canelonear al mediodía. Compré café ayer en un supermercado muy conocido acá de la zona. O sea, me gasté unos mangos más, pero solamente porque sabía que venía hoy Lea Rosa. Ahí está, Lea Ross. Así te digo. No puedes decir nada. El lujo no es vulgaridad acá. Exactamente, te lo dijo. No se escatima. Claro, no se escatima. Y así me conquistó. Usted conquistó mi corazón, la verdad. Bueno, estaba por poner una musiquita que no llegué a buscar, a encontrar, que para poder hacer el meme sonoro de que llegó Julio. Iba a poner a Julio Iglesias por ahí cantando algo del frío, no lo llegué a encontrar. No lo tenemos. Pero si está Julio acá, esta columna nos sirve un montón. Hola, siempre de apertura de la semana, de abrir un poco con lo que dejó la anterior, pero en realidad siempre lo tomamos de brújula a Lea en cuanto a algunas roscas que son o tal vez más mediáticas o tal vez más escondidas, que nos llevan a poder pensar y analizar un poquito por dónde anda la rosca que tanto nos gusta, pero que a veces se nos escapan un poco algunos ejes. Y el Lea mete de eso. Ya en la bienvenida estuvimos hablando de que está bastante signado el día del 1 de julio por el aniversario de Perón, pero ¿a vos a dónde se te fue yendo la cabeza, Lea, a la hora de saber que tenías esta responsabilidad histórica con el Enredando, que necesitamos tu orientación? No, bueno, hay como quizás dos hechos puntuales en esta semana entrante, o mejor dicho, en la semana de cierre que acaba de concluir. Por un lado, el anuncio de Javier Milei de proclamar una segunda etapa de su gestión de gobierno, que se materializó incluso con una conferencia de prensa del Toto Caputo y el presidente del Banco Central. Y por el otro lado, bueno, la fecha actual del fallecimiento de Juan Domingo Perón, justo en un número redondo de 50 años, y queda como ahí la duda sobre qué rol tendrá el peronismo en esta coyuntura que cuesta a veces descifrar, me parece, esta etapa de la historia argentina que estamos atravesando. Te noto con muchas dudas en ese punto, Juan. De los puntos y de las dos cosas, que eran muchos puntos. Es como, qué sé yo, hoy, a ver, lo que pasa es que por un lado tenés la proclama oficialista de La Libertad Avanza señalando que estamos en una nueva etapa. Ajá. Porque la primera etapa de estos primeros 6 meses o 7 meses de Lord Jamón se enfocó exclusivamente en lo que es el mantener el déficit fiscal. Milei ya anunció que el déficit fiscal está el déficit fiscal cero, digamos, sí. O sea, garantizar el superávit fiscal. Está consolidado el superávit fiscal o el déficit fiscal cero, etcétera, lo cual técnicamente es cuestionable decirlo así. Ajá. Porque en realidad el déficit fiscal en general se puntualiza cuando se concreta el año entero, digamos, y estamos en 6 meses, digamos. Falta todavía. Bueno. Claro, entonces decir que está fortalecido cuando incluso algunos analistas ya están advirtiendo que para esta etapa que estamos entrando, que es invierno, donde ahora se vienen los tarifazos y otras cuestiones, hace poner en duda, por ejemplo, la desaceleración inflacionaria. Aparentemente vamos a tener una inflación mensual ya que va a quebrar esta tendencia a la baja por el tema de los tarifazos, aunque el Toto Caputo busca la vuelta para que los tarifazos trate de ser más a cuentagotas todavía. Buscar la vuelta ya me sé pedir más plata, digamos. Bueno, ahí tenés el otro tema de que el gran problema económico de esta gestión económica, régimen económico que estamos teniendo, es que el problema macroeconómico de la Argentina actual del siglo XXI básicamente tiene que ver con que hay pocos dólares y muchísimos pesos, ¿no? Uh-huh. Entonces la propuesta de Milei es, bueno, cercenemos los pesos, ¿no? Cercenemos los pesos y todo eso, y entonces estamos teniendo pocos dólares y pocos pesos. Y los dólares no vienen, digamos, no están apareciendo todavía. O sea, cercenar pesos para que vengan dólares, pero los dólares no vienen. Claro, y no vienen, ese es el problema. Entonces, si hubiera dólares, tendríamos otro nivel de discusión. Pero la discusión actual es que no hay pesos. Entonces, bueno, para Milei está garantizado el déficit cero y por ende se viene esta segunda etapa que lo que se pregona ahora es como dijeron, la emisión monetaria cero. Eso es lo que dice Milei. Después Caputo aclaró, bueno, no es que es emisión monetaria cero,
Yo veo billetes nuevos todo el tiempo en la calle. Bueno, algo de emisión hay todavía. Ajá. Lo que pasa es que, como dijo Caputo, lo que pasa es que emisión monetaria son tres modos. Uno es cuando emitís pesos para, como se dijo habitualmente a nivel mediático, el plan platita, es decir, imprimís pesos para que después nos llegue como para los planes sociales, para la circulación para natural, la circulación, para los gastos sociales, etcétera. Después tenés una segunda emisión que es, por ejemplo, para pagar deuda en pesos, ¿no? Y después tenés una tercera emisión que es cuando imprimís pesos para comprar dólares por parte del Banco Central. Ahí Caputo dice, ese último se va a mantener, porque precisamente necesitamos que el Banco Central compre dólares. Lo que vamos a hacer ahora es, así como en los primeros 6-7 meses de Javier Milei se cercenó se puso un freno en la primera emisión, es decir, el no hay plata, que es lo que estamos padeciendo hoy en día, digamos, se están licuando los ingresos de todo lo que estamos aquí presentes, no hay obra pública, motosierra, eso. Ahora buscaremos la vuelta para quebrar esta deuda de pesos que está teniendo el Banco Central, que en definitiva tampoco hubo mucha claridad sobre cómo se va a hacer al respecto. Obviamente se entiende que es una cuestión demasiado técnica, pero bueno, por ahora es eso, es una mera proclama sin una claridad rigurosa al respecto. De hecho, cuando se hizo la conferencia de prensa, que duró casi una hora, los medios de comunicación no pusieron de título, anunciaron que ya no va a haber emisión monetaria. No, lo que dijeron fue, le preguntaron a Caputo qué onda el cepo. Dijeron, no, el cepo lo vamos a sacar cuando haya algo de crecimiento, etcétera. O sea, ni siquiera fue noticia el eje central del discurso de Caputo, claro, sino la etapa de preguntas sobre qué onda. ¿Y el cepo? ¿Qué onda el cepo? Claro. Bueno, pero está esto que lo venimos percibiendo y se charla también en esta columna, que es como teledirigen de qué quieren hablar, o de qué quieren que sea la conversación pública también, ¿no? Porque tal vez la llegada de Sturzenegger en esa reforma del Estado 2.0, una vez conseguida la ley de bases, tenga un poco que ver con cómo va a ser esa estructura macroeconómica para una futura dolarización o de lo que fuere, pero sí que estamos teledirigidos en qué discutir. Acá se hace bastante fuerza contra el temario que propone el gobierno, que, a ver, no es novedoso tampoco. Otros gobiernos también, a la mañana sale el ministro del Interior o el ministro político, el jefe de gabinete, e instala, en este caso Adorni, en otros momentos Aníbal, no sé, el que fuera, instala de qué quiere que se hable el gobierno. Se está ganando en esa batalla cultural, pero hay una decisión clara de no contar cómo va a ser el plan. No hay claro. De hecho, se supone que esta semana sabremos qué rol va a tener Sturzenegger en este gobierno, que algunos analistas lo dicen que es como un jarrón chino. Ajá. Es un jarrón que tenés que ver dónde lo ponés sin que se rompa. Sin que no se rompa. Digamos, que no se rompa. Que no te rompa la casa también, porque la presencia solo también... Sí, bueno, por eso, porque se sabe públicamente que Sturzenegger se lleva re mal con Caputo, y el tema que ambos son economistas, son... monetaristas y todo eso, entonces hay que ver cómo ubicarlos, pero bueno, Sturzenegger se supone que va a ser el que va a encarnar este segundo periodo. Yo te diría que no es el que se va a hacerse cargo de la supuesta dolarización, me parece que eso ya tendría que ser una tercera etapa. Ajá. Y que bueno, en cierta manera está en esa situación donde incluso con la aprobación de la ley bases en la Cámara de Diputados, uh-huh, los mercados financieros, las cotizaciones tendieron a la baja, no crecieron. A diferencia de lo que fue cuando se aprobó en el Senado, digamos. Y todos se preguntan, ¿y eso cómo puede ser? Y bueno, primero porque era obvio que se iba a aprobar, digamos, no se estaba discutiendo si ley de bases... ¿Era obvio que se iba a aprobar? ¿Que la ley de bases? Sí. Mira, ustedes me invitaron a principios de año en esta radio y ustedes me preguntaron qué pensaba yo, si se aprobaba o no la ley de Bondi. Yo lo que dije fue... Fíjense en el archivo de Radio Roja. Yo lo que respondí fue, para mí sí se va a aprobar, pero no va a quedar como quería Milei, claro, digamos. Bueno, se aprueba, los mercados no fue una respuesta de mucho jolgorio. Primero porque, era aburridísima la sesión. Se sabía que se iba a aprobar, no es que se iba a rechazarse, sino que simplemente... Un par de tradiciones de por medio. Sí, pero más allá de eso, es como que, se está discutiendo si se aceptan o no los cambios que se propusieron desde el Senado, pero no es que se podía rechazar. Entonces, era más aburrido, pero por otro lado, la incertidumbre que no hay claridad sobre cuál es el programa
el programa económico en sí, digamos. No se entiende cuándo van a sacar el cepo y la hoja de ruta no queda mucha claridad en ese sentido. El dólar blue está subiendo, la brecha cambiaria crece, los ojeros mantienen sus hilos bolsas así bien claro. Es como dice Maxi Montenegro, un periodista de economía, diciendo, pero los dólares van a venir. Y bueno, pero ya tenemos la ley base, tenemos el RIGI, van a venir. Sí, maestro, pero el RIGI es para quienes exportan 200 millones de dólares y eso, pero tenés más de 15.000 millones de dólares acá, guardados en silobolsas. Claro. Están guardados en silobolsas. Y encima el RIGI, si los inversores quieren, se las pueden llevar los dólares. Claro. O sea, entonces vos tenés dólares acá en el país. Están acá, pero tampoco podrían no estarlo. Y no se puede, o sea, claro, digamos, o sea, estás a un alfiler para abrir el silobolsa. Pero también deja, claro, también, el problema es que, bueno, esa es la situación. El problema, bueno, el gobierno insiste que no va a devaluar, o sea, no va a trasladar el dólar oficial a los $2 paralelos, que es lo que quieren los ojeros, porque si se llega a hacer eso es devaluación y entraríamos nuevamente en una etapa de deterioro abrumador de nuestro poder adquisitivo, como el que se vivió el 13 de diciembre, cuando, ¿se acuerdan ese Caputo con cara de nervioso anunciando las medidas? Esas sí eran medidas bien concretas. Claro. ¿Qué se iba a hacer? Claro. Y nos dio un caputazo que nos dejó, como decía Tato Bores, con el culo mirando para el norte. Ahí va. Lea, igual queda también a las claras por este mismo relato que vos haces. Salen de la superficie dos icebergs que el gobierno parecía tener de su lado y que al final quedó claro que no. Hablamos de, justamente, los que están sentados arriba de la silobolsa y los ponedores de precios. Es un poder que está más allá. No estoy diciendo ninguna novedad absoluta, pero digo que es un poder que ahora parece estar cara a cara con el gobierno cuando parecían estar un poco de su lado y empujándolo a que lleguen ahí a ese lugar. Sí, qué sé yo. Pasa que vuelvo a insistir. Por un lado, no se le puede bregar una adhesión ideológica a esos sectores porque en realidad solo piensan en la renta. Sí, digamos. por eso digo estratégica por ahí, no ideológica. Sí, es simplemente que yo pongo mis fichitas acá. La estrategia sabiendo que la crisis de representatividad alcanza a todos, desde, no sé, no solo de los partidos o de los movimientos sociales, hasta el sector agropecuario, digamos. ¿Dónde está la mesa de enlace? No se ve la mesa de enlace. Las últimas protestas que uno recuerda de los camiones, los tractores, qué sé yo, esos eran sectores así, aislados, digamos. No te creas que lo impulsó la mesa de enlace. Más sueltito. Más sueltito todo. Más sueltito, qué sé yo. Entonces, no es que ves una unidad de la sociedad rural con la Federación Agraria, por ejemplo. Está todo más disperso, digamos. No hay una claridad sobre quién canaliza las cosas. Y bueno, y entonces vos tenés a los productores ahí manteniendo las silobolsas por una cuestión meramente rentista. Así, nos bancamos al gobierno, pero no te creemos que no vas a devaluar. Hasta que no me muestres una seguridad, no lo voy a sacar. Si me conviene mantenerlo para presionarte a que me devalúes, lo voy a hacer. Bueno, y yo no sé si llevarte para este lado o no, pero bueno, te llevo. Después vemos qué pasa. Cualquier cosa vos tenés el mute ahí a mano, Martín. No se censura en esta radio ni en esta red. Pero mientras tanto, la oposición, ¿qué? O sea, te la tiro así, digamos, como para ver si querés... ¿Pero lo que más te duele de la izquierda o en general el escenario total? Bueno, no, te cambio la pregunta. Mientras tanto, ¿el peronismo qué? Digamos, ahí está, te la cambio, porque bueno, Martín me la torció ahí. Te la afino. Pero para afinar, digamos, haciendo sintonía fina. Hay distintas oposiciones. Si querés que hablemos de eso, sí. Lo que pasa es que hay distintas oposiciones, digamos, que también está la UCR, pobre UCR también, pero bueno, en el caso del peronismo... hay una situación en donde está teniendo fuertes internas que un poco se reflejaba, y te diría incluso después de lo que fue el 2015, ¿no? Cuando se desguazaba de a poco el Frente para la Victoria. No sé si se acuerdan que había algunos que abandonaron el Frente para la Victoria, por lo menos en el Congreso, y le terminaron votando a favor a Macri algunos proyectos de leyes bastante cuestionables. Y hoy en día se vuelve a quizás bastante más... Parece cíclico. Explícito. Y lo que pasa es que este siglo hemos tenido 2 balotajes y en los 2 balotajes perdió el peronismo. Claro. También hay otra cuestión, que en los balotajes no participaron dirigentes de la Unión Cívica Radical tampoco. Pensá que en el balotaje era Macri, la vice de Macri, ¿se acuerdan? Tenían que elegir un bando, pero no estaban ellos en la boleta de los últimos 2 balotajes. Pero no estaban, pero por eso no fue ni candidato, no hubo ningún candidato a presidente ni de vice a alguien de la Unión Cívica Radical.
Gabriela Michetti, estaba Scioli, Vidal, estaba Zanini, y después tuvimos a Massa, Rossi, Milei y Villarroel, ninguna de la Unión Cívica Radical. Mirá, entonces claro. eso es otro punto a tener presente. Y en el caso del peronismo, o sea, queda mal parados los dos principales partidos políticos de la historia argentina. Y bueno. Tan fragmentado el radicalismo como el peronismo, hay que decirlo también, Claro. ¿no? Lo que pasa es que como el PJ tiene un peso más preponderante y quizás, bueno... Tiene algunos diputados y senadores más también. Y sí, sumale que hoy en día el diputado que está recibiendo más escraches en la calle es Rodrigo de Loredo. Y Rodrigo de Loredo se supone que encarna el sector más joven del radicalismo. Pero un y de repente es el radicalismo que tiene más escraches en la calle, en Córdoba y en Buenos Aires. Y el radicalismo más cercano o que le vota las cosas a Milei. Claro, exactamente. Entonces, bueno, y en el caso del PJ está en discusión sobre esos distintos lineamientos que están presentes y que, bueno, uno de ellos podemos decir que es el cristinismo, ¿cómo decirlo? Nostálgico. O por lo menos Cristina no quiere recibir ese epíteto y busca la vuelta a ver cómo demonios adaptarse a los tiempos de ahora. Que ayer tuvo una entrevista con Pedro Rosenblatt, que escucharemos un breve fragmento. Vamos. Eso fue, digamos, los elementos fundantes de la extracción, del extractivismo, de llevarse las cosas, ¿no? Desde las épocas del colonialismo europeo, español, acá en la región, y bueno, y lo que viene ahora. Yo creo que necesitamos parar un minuto, dejar de aturdirnos con tantas frases y con tanta gente que solamente le interesa aparecer en la televisión o en los diarios o en los medios, para repensar en serio las cosas, porque además creo que, no ya a los que hemos cumplido un rol en la vida, pero creo que le va la vida a esto a los argentinos como vos, que tienen 30 años, a los hijos que seguramente algún día tendrás, y en el caso mío, a mis hijos, a mis nietos. Creo que esta es la Argentina que hay que pensar en serio. Este es el mejor homenaje que podríamos hacerle a Perón, a Evita, al peronismo and company. Me perdí, me estoy con tos. Fuerte que se meta con, bueno, tose. que se meta con tema extractivismo, ¿no? Uno en el cual se le pueden armar un montón de temarios para charlar a Cristina, y sobre todo que se ha puesto resistencia durante todos sus años de gobierno en este tema central particular que decide ahora hablar, como si mirá cómo vienen con el extractivismo. Sí, cuando ella fue presidenta creo que hubo solamente 2 casos donde ella vetó proyectos de leyes aprobados en el Congreso. Una fue la aplicación del 82% móvil para las jubilaciones, y el otro fue la ley de protección de glaciares, que en ese momento se planteaba que ese veto fue en favor de la Barrick Gold, que en cierta manera una empresa que en general te impone requerimientos que tenga que ver sobre crear prácticamente un estado paralelo, digamos, claro. Lo que fue, por ejemplo, el frustrado proyecto de Pascualama, que tiene la particularidad que iba a ser una mina compartida en 2 países, pero que adentro se rija por su propia ley, digamos, que no puede entrar nadie y por ende todo quede regido bajo el régimen de la Barrick Gold, digamos. Claro. Que ahora se frustró porque, bueno, hubo presentaciones judiciales al otro lado de la cordillera, etcétera. Pero sí, lo que plantea Cristina me parece que tiene que ver sobre que opta por no... quizás el límite que tuvo esa entrevista es eso de no ser claro sobre cuáles son las discusiones que está teniendo el peronismo hoy en día, justificado en base a que se viene un momento bastante jodido de un extractivismo más voraz de la mano del RIG y de la ley Bases, que por ende no puede ser que estemos discutiendo a nivel petardero entre nosotros sobre cuestiones que no se clarifica, digamos. Yo siempre insisto en esto, si el peronismo no clarifica cuáles son sus diferencias, la gente no va a entender. Y si la gente no entiende, va a creer que están disputando egos y por ende disputan cargos. Ergo es casta, entonces yo no los voto. Por un lado escuchamos más temprano a Estelarra hablar de, no sé, de un extractivismo consciente, no sé, un extractivismo con, no sé, con regalías para de vuelta para, no sé, consciente y con entrada de dinero para el país. Y por otro lado, no sé, está Cristina ahí hablando de, no sé, de qué, porque realmente no se entendió. Yo al menos no la entendí muy bien
qué dice o qué quiere decir al respecto, pronunciándose de esta manera, cuando en algún momento tuvo la foto con Barry Cole atrás, ¿no? O sea, con Peter Mook. Claro, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, Y yo creo que la pista que dio Cristina sobre cómo pararse en épocas de ahora es una de las verdades peronistas que ella menciona, que dice que parece que en nuestra época de kirchnerismo no lo habíamos tomado en cuenta o no le prestamos mucha atención, que es una de las verdades peronistas, dentro de las 20 verdades, que dice que uno debe consumir, o mejor dicho, producir como mínimo lo que consume. frase de Perón esa. Una frase de Perón, digamos, que considera que, ella no lo dijo explícitamente, pero se interpreta que a la hora de entender por qué llegamos a este punto es el hecho de qué rol pudo haber jugado, por ejemplo, la emisión monetaria. Es decir, hay una discusión ahí sobre que Cristina plantea que hay que ser realistas. No somos todos iguales. Hay algunos que están dispuestos a laburar, otros que no, otros que están dispuestos a estudiar mucho, otros que no, por distintas circunstancias, distintas realidades materiales que lleva a eso. Y el hecho de que se esté instalando dentro de una parte del peronismo esta cuestión de la verdad, que te diría que el que está pechando eso es nada más y nada menos que Guillermo Moreno, esta cuestión de que solo debemos consumir como mínimo lo que producimos, digamos. Entonces, bueno, que obviamente tiene que ver sobre un discurso apuntado a mirar críticamente el consumismo voraz o la cuestión de cómo te sostenés a nivel material cuando te la pasás consumiendo más de tu capacidad de producción. Pasa que también entra en otra discusión bastante más complejo, que es, bueno, ¿y cómo se mide la producción? ¿Cómo lo medís? Porque un tema que se ha instalado por parte de los movimientos sociales es el hecho de ¿por qué no decimos que la doña que tiene una olla popular es un trabajo, que está trabajando? Bueno, la administración pública, así un concepto, llamémosle técnico, se considera una actividad económica. Tiene ingresos, que son los impuestos, y ejerce gastos. Tiene balances, tiene de todo. Funciona como si fuera una empresa. Como una empresa. Si hay un comedor en un barrio, quiere decir que la administración pública no ha invertido en ese barrio. Y terminan siendo los propios vecinos quienes se hacen cargo de esa actividad. Entonces ahí queda la pregunta, bueno, si es así, si es el planteo, bueno, podemos decir que es correcto, es esa verdad peronista, pero vos ¿cómo lo medís entonces? ¿Cuándo no producimos, digamos? Un poco también Cristina mencionaba que también hay que complejizar el concepto de trabajo, porque parece que lo tenemos medio todavía instalados en la lógica fordista. Uno trabaja en su casa también, digamos, hay distintas formas de trabajo que no logra ser abarcativo a lo que fue el siglo XX, por ejemplo. Entonces, bueno, queda esa discusión también de qué hablamos cuando hablamos de producción y de consumo, digamos. Cuando no laburamos también. Es bastante complejo que muchas veces en un Excel no logra realmente, claro, no logra plasmarse. O quizás sí, pero hay que ser más rigurosos en la cuestión más financiera. Entonces, bueno, me parece que esa es la gran discusión que se está teniendo hoy en día dentro de los peronistas, digamos. Entonces, que bueno, tiene que ver un poco sobre una Cristina que trata de ver cómo adaptarse, cambiar de discurso, pero cediendo ciertos tópicos nostálgicos. Por otro lado, un Kicillof que dice explícitamente hay que cambiar de partitura, ya no podemos seguir hablando todo el tiempo del kirchnerismo, del peronismo. Es decir, empezar a crear nuestra propia melodía, como dice Kicillof. Después tenés otros sectores que, pongámosle, Pichetto, con un peronismo quizás un poco más reaccionario, llamémosle, y pragmático, que se le suma al peronismo gringa, ¿cómo decirlo? O pseudo gringa, que lo encarnaría Martín Yarlora, tratando de buscar la vuelta también de que sea, también de abandonar un poco la batuta peronista y entrar en diálogo con el Juntos por el Cambio de Puyaro de Santa Fe, el PRO de Entre Ríos. También, bueno, Eduardo Boca, un colega acá de Córdoba, señala que ahora están entrando en diálogos con Alfredo Cornejo de Mendoza para crear un proyecto político que supuestamente lo encabezaría Juan Schiaretti, por ejemplo, a pesar de su edad avanzada, digamos.
Entonces, bueno, son distintas aristas que yo creo que también tiene esta cosa medio contradictoria. A veces que yo insisto en que los streaming están jugando un rol central. No por nada Cristina se dio una entrevista al novio de Lali Espósito, Pedro Rosenblatt. Ahí Diego Sturward vio la entrevista y escribió: mira, por un lado, la entrevista ratifica un poco que Cristina tiene una centralidad bastante predominante, porque tiene ciertos rasgos que no están presentes en muchos dirigentes, pero también queda la duda sobre si realmente este modo de hacer una entrevista sin repreguntas, de un entrevistador medio silencioso. Bastante parcial, digamos. Sí, pero lo que pasa es que Pedro Rosenblatt, si vos ves la entrevista, se queda callado todo el tiempo, tiene sus manos aferrados a una tablet que es donde tiene las preguntas, como que estaba todo muy pautado. Muy lejos de ese personaje suelto que hacía humor cuando estaba con Roberto Navarro, bueno, incluso como estaba con traje, todo oscuro, muy todo formal. Demasiado formal. Sin repreguntas, a veces como que se desorientaba un poco lo que explicaba Cristina, digamos. Entonces queda la pregunta sobre si realmente se pregunta Sturward, ¿realmente es necesario realizar esta clase de materiales? Sabiendo que yo creo que lo que apunta Sturward es, la gente no entiende de qué está discutiendo el peronismo, digamos. Claro. La entrevista no te lo devela, digamos. Sí. Entonces, bueno, está esa situación que se contrapone incluso con esa foto. Es que escuchar hablar a Cristina de extractivismo, después de todo lo pasado, digamos, como que también desorienta bastante. A todos, no solamente al mismo peronismo, a nosotros nos desorienta. Sí, pero es una Cristina muy autocrítica también. Ese es el punto. Ajá. O sea, vemos a una Cristina muy autocrítica y que trata de descifrar qué es lo que está pasando hoy en día y qué debe ser el peronismo hoy en día, si realmente el peronismo pretender superar cambiar el régimen que estamos viviendo. De todas hoy en maneras, día. el tono no es autocrítico a full, decir, hicimos mal esto. ¿Y qué sería ser No, digo que sea más frontal para tal vez tener una intención de acopiar algunos votos que se le pudieron haber ido, o lo que fuere, o que, no sé, que alguien que es de pseudo izquierda o de lo que sea, arrime a una revisión de una mina que claramente es una estadista, pero que está haciendo una autocrítica. La autocrítica, si es pegarla a Milei por el lado del extractivismo, empezamos re mal la autocrítica. ¿Pero qué sería ser autocrítico entonces? Poder revisar realmente puntos negativos de su propia gestión. Y lo que pasa es que acabo de decir, no estoy defendiendo a Cristina. Lo que estoy diciendo es que no sé. No, yo no digo nunca eso. voté a Cristina. Yo nunca voté a Cristina. Yo creo que nunca la voté. Pero quiero decir esto, a ver. Casi lo haces por el está analizando el discurso, pasa que yo está veo, bien. muchas veces decimos, no son autocríticos, tal dijiste. Yo, ¿quién es autocrítico? ¿Las organizaciones sociales? ¿Son autocríticas? ¿Los sindicatos son autocríticos? Yo no veo autocrítica. No, está bien, y pero además, por la comparativa no siempre funciona el asunto. Simplemente acá estamos charlando de Cristina y yo creo que estás analizando correctamente el discurso en que lo está ajustando, está viendo cómo lo hace más amplio, que no sea tan cerrado, claro, que no sea tan para apoyar la cabeza y que le peguen, pero me parece que no alcanza para poder reincorporar algunas bases. No es una autocrítica profunda, quizá lo que dice para Martín, mí la no es una autocrítica con mucho criterio, digamos, para mí quizá. no es autocrítica cuando haces la gran Juan Domingo perdón, como hacían, claro, ¿no? Cuando uno se señala a sí mismo de los tropiezos que se ha tenido para lavarse las manos, digamos. Para mí la autocrítica tiene que ver sobre cómo mirás críticamente el desempeño tuyo para luego ahí calibrar o tratar de ver de qué manera se corrige o se adapta a lo que viene el después, digamos. Uno cuando es autocrítico no es para autobardearse porque si no caemos en esa cosa cristiana, católica, ay, me purifico los pecados, qué sé yo, no, esa boludez, eso de Juan Domingo perdón que hacía Macri, no. No, y una estratega como ella tampoco haría eso. Por supuesto. Entonces, yo veo que hay un advenimiento, para mí lo que estoy viendo, hay como un advenimiento de un giro conservador del peronismo, donde Cristina, digamos que por un lado no querría hacerlo porque parte de sus seguidores son progres, pero por el otro lado está contemplando para la cohesión, digamos.
Y ve que la sociedad se vuelve más conservadora y esas cosas, y tenés presiones por un lado, tipo Guillermo Moreno, que te tienda a que seas más conservadora y qué sé yo. Entonces busca la manera de calibrar eso, de ahí que toma esto que ella mismo dijo, está esta verdad peronista que sinceramente no lo hemos analizado en profundidad, que es este tema de producción, consumo, que que es una verdad que te puede disparar interpretaciones de izquierda y de derecha. Entonces está esa discusión también, porque uno puede interpretar que si vos solamente podés producir de mínimo lo que consumís, bueno, implicará discutir en los hechos a nivel país, ¿qué implicaría? Y implicaría posiblemente más extractivismo, por ejemplo. Claro. Depende cómo lo manejes, digamos. De ahí que Guillermo Moreno es una figura que él dice que la ley de bases se tenía que aprobar porque en cierta manera, como el gobierno de Milei no se va a terminar, no va a concretarse, un periodo peronista puede manejar la ley de bases para que se pueda tener una aplicación bien peronista. Es decir, que las inversiones se encaminen, que puedan garantizar puestos de trabajo, etcétera. Esa es la mirada de Moreno, que bueno. Se dice que no va a terminar el gobierno de... Y por eso, la lectura de Moreno es que Milei no va, porque está chapita Milei, por ende no va a tener, claro, por su perfil emocional, psicológico, no lo va a tolerar, entonces va a haber una crisis institucional donde los partidos políticos serán los que se hagan cargo de esto, va a haber una asamblea legislativa y se deliberará quién quién ejercerá el interinato, quién va a ser el presidente interino. Algo como de la Rúa, sí. Algo como de la Rúa, y que por ende va a tener que ser alguien con experiencia de mantener diálogo con distintos sectores. Podría ser él, digamos. No, porque no está en el Congreso. No. Pero el que sí lo haría, según Moreno, y el que tiene capacidad para eso, es Miguel Ángel Pichetto. Entonces la lectura de Moreno y de eso apunta a eso. Y todo esto se contrasta, te diría, con esa foto donde Guillermo Moreno convocó a todos los sectores peronistas, o casi todos en realidad, sobre todo Cava y la provincia de Buenos Aires, a mantener un diálogo del programa económico, y se sacaron una foto con quisilofistas, con grabovistas, con distintos sectores del peronismo, y son todos viejos. Y se suponía que eran todos economistas, y sin embargo en el medio ahí en el fondo aparece Sergio Berni. Entonces, bueno, digamos, es un cuadro que no sé hasta qué punto pueda llorar o no, por lo menos a mí me da la impresión diciendo, esto no va a terminar bien, a mí no me ayuda, digamos, y además porque Moreno, para ir cerrando, Moreno insiste todo el tiempo en un programa económico, me leí el programa económico de Moreno Bien. Que apunta, en realidad, lo que pasa es que el problema de Moreno es que apunta que la raíz de todos los problemas inflacionarios que vivimos, es culpa de la oligarquía, que te cobra la renta a las tierras y eso se traslada a costos y eso hace que los alimentos terminen altos. La verdad que cuando Moreno fue secretario de Comercio se generó algo inédito en la historia rural, que fue la mesa de enlace. O sea, los pequeños productores se juntaron con los grandes terratenientes para combatir la resolución 125 en el 2008. Uh-huh. O sea, lo más anti-Maquiavelo que hiciste... Que se suponía que era dividir a tu enemigo, se terminaron unificándose. Se terminaron uniendo. Entonces no sé hasta qué punto hay una claridad política, pragmática para poder llevar a cabo ese plan económico. Pero bueno, son esas discusiones en esta coyuntura que estamos teniendo. No la vamos a saldar acá, creo. No la vamos a saldar, no sé quién la va a saldar, claro. pero bueno. Pero bueno, tampoco lo ha hecho la entrevista, tampoco creo que lo clarificó mucho la entrevista del novio de Lali Espósito, que le mandamos un saludo igual y espero que se estén chapando. Pobre, le quedó eso, bueno. El novio de Lali Espósito, perdió el nombre el chabón. Y bueno, no sé, sacaste, como el marido de Pampita, quedó ahí, pobre. Sí, pasó de ser el cadete de Navarro al novio de Lali Espósito, por lo menos subió de categoría. Gente, musiquita y enseguida vamos a lo prometido, al cierre de este Enredando, uniendo con el comienzo, con Bolivia. Gracias Lea Ross por su columna, lo leen a Lea Ross en La Luna con Gatillo siempre, lo buscan por las redes también. En Instagram, no en Instagram, en ahí TikTok, también mucha producción. Lados, ahí está. Y ahora está en YouTube también. A mí me aparece por todos lados ahora últimamente. Búscanos en www.lalunacongatillo.com. Suscríbete a La Luna con Gatillo, así podemos seguir desarrollando una crítica política de la cultura.